Pues nuevamente buenos días, gracias por acompañarnos. Voy a dar unos datos de nuestra invitada. Diana Delante, escritora y defensora de derechos humanos, doctora en letras, miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del cual actualmente es coordinadora. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores, ha sido becaria en la Fundación para las Letras Mexicanas de 2010 a 2012. Ha obtenido las residencias artísticas en Montreal 2014, del Fondo Ventura de María en Oaxaca 2017 y del International Writing Program en Iowa 2021. Desde 2002 hasta 2017 formó parte del taller Poesía y Silencio. Algunas de sus traducciones del náhuatl al español han sido publicadas por la revista Fundación. Perteneció al Consejo General de Huelga de la UNAM 1999-2000. Durante 2 años habitó la casa Ocupa, Chanticoy. Ha publicado Vasija 2013, Procesos de la Noche 2017, Barranca 2018, Lucrecias 2021, Ética de la Semilla, Infolio 2022, Lengua, Hierba, Heredad 2023, Periferia 2024 y artículos en diversas antologías, revistas y medios digitales. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con el proyecto Las Escritoras Mexicanas y el Voto Femenino, una aproximación al patrimonio documental impreso mexicano a través de 4 revistas en los años 1951-1955. Diana, bienvenida a la comunidad de la Facultad de Letras y de la Universidad de Veracruz. Carolina Meloni, hace 2 años, publicó un libro titulado Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras, que es un recorrido por el siglo XX para analizar el feminismo en el actual siglo. De ella tomo lo siguiente. Ella dice: siempre me acuerdo de Bell Hooks y su pedagogía. En El feminismo es para todo el mundo, hace una crítica brutal a las propias académicas, escritoras o activistas feministas sobre cómo se habían quedado encerradas en una jerga que no era comprensible para muchas personas que, por ejemplo, proceden de luchas sociales. Ahí también se construye conocimiento, fuera de todo ese ámbito de monopolio epistémico que es la academia y que le da 1000 vueltas. Por ejemplo, se dice que para leer a Judith Butler tienes que haber leído antes a 30 filósofos. Y no todo el mundo tiene esas herramientas. Tenemos que hacer un proceso, sigue diciendo Meloni, como señalan en el movimiento feminista Mujeres Creando en Bolivia, un proceso de democratización del conocimiento feminista. La academia se tiene que abrir a la calle y la calle tiene que tomar la academia. No tenemos que tener miedo a la teoría, tenemos que reapropiarnos de ella. En el ejercicio literario, las escritoras han mostrado que el conocimiento no es patrimonio masculino. Hay que despatriarcalizar los conocimientos, la lengua y la teoría y nuestras propias luchas. Todo está situado, como dice Donna Haraway: lo personal es político y es radical. No hay escritura que no esté atravesada por nuestra condición social, de clase, de género, de todo. La literatura da cuenta de ello y seguramente lo vamos a advertir con lo que Diana nos va a expresar. Así que escuchamos con atención. Gracias, Diana. Muchas gracias
José Luis Martínez Flores por las palabras que acaba de introducir esta charla. Y muchas gracias a Montserrat, a Indra por la invitación, a todas las personas pues involucradas en la organización, que sé que siempre implica muchos esfuerzos. Y bueno, pues estoy muy contenta de que me hayan invitado a colaborar con ustedes, ¿no?, en estas jornadas. Y voy a presentarles, ¿no?, parte de un trabajo que estoy realizando en relación justamente a la escritura de las mujeres un poco antes de 1950. Y bueno, primero les voy a hablar de dos artículos de dos escritoras que fueron publicados en 1950, para a partir de ahí ver cuáles eran los criterios con los que se juzgaba la literatura escrita por mujeres en esa época, y cómo esos criterios, que si bien funcionaron para que algunas escritoras pudieran ocupar un lugar en el canon de la literatura mexicana de medio siglo, también contribuyeron en buena medida a excluir a otro grupo de escritoras, ¿no?, que no correspondían con estas, pues sí, con lo que en ese momento se requería o se creyó que se requería para ser una, pues sí, considerada una escritora, ¿no?, hacerse un lugar en ese espacio. Y después voy a señalar algunas de estas características para luego mostrar cómo algunos de esos criterios que fueron excluidos en su momento, ¿no?, en medio siglo, ahora son verdaderamente relevantes en la práctica de la escritura de las mujeres hoy en día, ¿no? Es un poco para ver cómo aquello que fue excluido de pronto se torna relevante cuando han pasado, cuando han cambiado los contextos y demás, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Es común, voy a ir leyendo y comentando cosas para que no sea todo así tan aburrido. Y es común encontrarnos en las historiografías de literatura mexicana del siglo XX con expresiones como surgimiento de la poesía femenina o emergencia de la poesía femenina, que de entrada nos colocan en un brete importante. Ambas expresiones derivan de estrategias como las que Joanna Ross describe en Cómo acabar con la escritura de las mujeres, específicamente con la del mito del logro aislado, que busca perpetuar la idea de que solo una mujer excepcional o anómala fue capaz de escribir de tal manera para figurar en las historias de la literatura. Les leo una cita de una de las historias más recientes, que es la breve historia mínima de la literatura mexicana de José María Espinaza. Y él aquí dice lo siguiente: la emergencia de voces femeninas en nuestra poesía será en los años 60 abundante, mientras que para los años 50 dicha presencia oscila entre el misticismo de Concha Urquiza y la gracia versificadora de Guadalupe Amor. Con Rosario Castellanos aparece una nueva manera lírica, ¿no? Entonces aquí vemos pues ejemplificado esto que les decía, ¿no?, de cómo se plantea que solo una escritora, en este caso Castellanos, ¿no?, aparece y emerge como si no hubiera otras escritoras alrededor, ¿no? Así, en el caso mexicano nos encontramos mayormente con una visión de la literatura de la primera mitad del siglo XX, donde solo algunas autoras sobresalieron. Tal es el caso de Nelly Campobello, solo recuperada hace unas 3 décadas quizás, Concha Urquiza, siempre etiquetada como autora mística, Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo, Dolores Castro, Enriqueta Ochoa. La inclusión de una o varias de ellas dependerá de la apertura y el conocimiento de las y los profesores, porque en los planes de estudio apenas Campobello y Castellanos son mencionadas por su narrativa, ¿no? Ahora bien, esta visión se construyó con base en la lectura tanto de escritoras como de escritores, de críticas como de críticos literarios. Me parece fundamental comprender el contexto y los argumentos de exclusión para comenzar a desglosarlos y restituir esa otra parte de la historia literaria. Por ello, el ejercicio que propongo es la revisión de 2 artículos publicados en la década de los 50, uno de Rosario Castellanos, otro de María Elvira Bermúdez, uno sobre poesía, otro sobre narrativa, ambos centrados en la escritura hecha por sus colegas contemporáneas, para después revisar algunos textos de 3 de estas autoras, porque por razones de tiempo pues no será posible más,
y contrastar nuestra lectura con la de ambas escritoras. Ambos artículos fueron publicados en la revista Letras Patrias, que esta es la portada, cuyo editor en esos años era Andrés Enestrosa. Esta revista era editada por el INBA. Ello quiere decir que ambos textos tuvieron una difusión amplia y que probablemente fueron leídos por otros escritores y críticos de la época. El primero de ellos se titula Discurso sobre literatura femenina de María Elvira Bermúdez y este fue publicado en el 54. El segundo es Presencia de Concha Urquiza de Rosario Castellanos y fue publicado en 1957. El texto de Bermúdez parte de una encuesta de Edith Mora publicada en la revista francesa Le Nouvel Littéraire, donde se aclaran para la narradora de la novela policíaca los distintos sentidos del concepto literatura femenina. Vale la pena asomarnos a cómo Bermúdez concebía la forma en que las escritoras se leían entre sí. En México, por el contrario, quizá con la única excepción del Ateneo de Mujeres, actualmente dirigido por Josefina Cendejas, las damas que escriben pretenden con desdén marcado ignorar a las demás. Cuando una de ellas burla con notorio buen éxito el pertinaz ninguneo que cerca al escritor mexicano, las otras se lanzan como raposas a hurgar en su vida privada la circunstancia que empañe la gloria naciente, o ladinamente insinúan que la obra que motiva los elogios debe ser ajena, vale decir, escrita por un hombre. Aquí pues también vemos, ¿no?, esta otra estrategia de la que también habla Joanna Rush, que es la negación de la autoría, y que casi siempre tiende pues sí, justo a negar la autoría de una mujer en favor de otra persona, ¿no? Y bueno, este fragmento nos deja ver la aspereza que cundía en el ambiente literario de la década de los 50. Es claro que esta forma de leer y de escribir de las mexicanas de esta época estaba atravesada por el deseo de ser reconocidas por el canon, mayormente representado por escritores. Bermúdez rompe con esta dinámica, pues en su artículo pasa revista por la narrativa de 45 mujeres, si bien no le merecen los comentarios más elogiosos. Y bueno, aquí hice como la lista de las autoras que menciona y que revisa esta María Elvira Bermúdez, y me parecía interesante hacerlo porque creo que salvo algunos nombres como Nelly Campobello, a lo mejor bueno, desde luego Luisa Josefina Hernández, María del Carmen Millán, quizás para algunos María Luisa Ocampo, pues el resto de los nombres muy probablemente no sean desconocidas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, digamos, aunque no hablaba muy bien de todas estas obras, pues para mí fue sorprendente encontrar toda esta cantidad de escritoras. Todas estas autoras escribieron al menos un libro de narrativa, ¿no? Pero muchas de ellas escribían periodismo o poesía o dramaturgia, que era también algo en lo que trabajaban. Bueno, Guadalupe Marín quizás también ahora es más conocida, ahora que fue reeditada en la colección Vindictas, ¿no? Y bueno, pues eso, les quería dejar como aquí los nombres. Una de las principales diatribas de Bermúdez para con sus contemporáneas tiene que ver con lo que denomina y que después Castellanos va a retomar como subjetivismo. Es decir, que las narraciones realizadas se centran en la vida de una mujer. Bermúdez llama, entre otras muchas maneras, egolatría reinante de la llamada literatura femenina, y se centra específicamente en la novela. Antes de hacer el análisis de algunas obras de sus colegas contemporáneas, Bermúdez lamenta: infortunadamente, y en Francia inclusive, constituyen todavía una excepción las escritoras que se apartan de personales obsesiones para atender vidas ajenas que demandan una comprensión desinteresada o para enfocarse en temas cuya trascendencia o amenidad sean suficientes para cautivar el interés de un gran número de lectores. Para Bermúdez, la madurez no solo de una obra literaria, sino de una obra nacional, tiene que ver con la capacidad de las autoras, en este caso, para dar un mensaje a todo el ser humano. De ahí que el quejumbroso girar en torno al eje de una vida femenina en derrota, girar que caracteriza a muchas novelas mexicanas escritas por mujeres, es la circunstancia evidente que permite identificarlas con el romance Monash, tan censurado por las escritoras francesas y por ella misma, ¿no?, porque le resulta adverso a su propia práctica de escritura.
Bermúdez mantiene su análisis lejos de falacias ad mulierem y se centra en efecto en cuestionar a las protagonistas. No obstante, ella misma señala lo ambiguo de esta línea. Antes de mostrar algunos de sus puntos de vista sobre Olivia Zúñiga, que es una de las autoras que quiero plantearles aquí, me interesa mostrar los puntos iniciales del artículo de Castellanos, un poco para tener el contexto general de dónde parten estas dos, la crítica de estas dos autoras, ¿no? Entonces, bueno, Castellanos, en su artículo Presencia de Concha Urquiza, que fue publicado en el 57, reflexiona en torno a la poesía escrita por mujeres. Su juicio sobre sus antecesoras es negativo, salvo en lo tocante a la obra de la poeta nacida en Michoacán. De estas consideraciones se desprenden algunas ideas relevantes no solo para la poética personal de la chiapaneca, sino para su generación. Para ponderar debidamente el trabajo de Urquiza, Castellanos hace un repaso de la poesía previa. En su opinión, las poetas precedentes se centraron, cito, en los placeres y las torturas de la carne, fin de cita, sin someter los temas a un examen filosófico ni poético. En su reseña sobre el corazón transfigurado de Dolores Castro, que es otro texto, también abunda sobre el difícil panorama al que se enfrentaron las mujeres que escribían poesía. Y cito, por fortuna ha pasado para las mujeres la época en que se temía abrir un libro manufacturado por alguna de ellas porque era sabido de antemano que de sus páginas brotaría un chorro de miel, situaciones y sentimientos convencionales propios para las familias, color de rosa para no herir susceptibilidades, o el grito impúdico de un sexo insatisfecho para hombres solos, rojo subido, rebeldía contra las convenciones. Algunos luminosos ejemplos han bastado para rescatar a la literatura femenina de la vergüenza y el desprestigio en el que chapoteaba y situarla en un plano de limpieza, de arte, de auténtica humanidad, de contenido trascendental. Obviamente para Castellanos, pues Castro era uno de estos ejemplos luminosos, ¿no? Pero el resto de sus contemporáneas y de las autoras que la antecedían no mucho. Volviendo al artículo sobre Concha Urquiza, Castellanos plantea que la creación de una obra maestra no depende del genio de un individuo, sino de la madurez de una sociedad, y en el caso concreto de México, para la chiapaneca, cito, el escritor no cuenta con más elementos que los datos contradictorios dispersos de una realidad nacional que apenas empieza a plasmarse. No obstante, sigue la poeta, hay esfuerzos personales y entre ellos hay algunos nombres de mujeres. Y bueno, entonces aquí va a decir que la poesía femenina tuvo un inusitado florecimiento en América del Sur a mediados de este siglo. Se caracteriza por una serie de elementos no exclusivamente literarios. La fama de que gozaron muchas de sus cultivadoras no se debía tanto a la calidad lírica de sus escritos, sino más bien a la rareza que significaba, en un ambiente intelectual tan raquítico como el hispanoamericano, el hecho de que una mujer se dedicara a menesteres que no fueran los culinarios y sus derivados, dice Castellanos. Este tipo de escritoras estaría representado para Castellanos por Juana de Ibarburu y Delmira Agustini, y sobre todo por sus seguidoras, lo cual nos sitúa en las primeras décadas del siglo XX en el caso de México, ¿no? Es decir, las escritoras que en México siguieron este tipo de poesía, pues son lo que Castellanos va a decir de esta manera. Hay toda una pléyade de poetisas cuyas palabras no imprimen ni la menor turbación a la atmósfera de la región más transparente del aire. Son impecables amas de casa que en sus momentos de ocio se entretienen en llevar al papel sus ideales de orden, limpieza y seguridad domésticos. Por lo demás, su temperamento es como se supone que debe ser el de una señorita decente, tranquilo y afectuoso. Ausencia, niebla, lagos que no producen el más mínimo deseo de ahogarse en ellos. Su mundo es el que se contempla a través de la ventana de una casa antigua, quizá por eso es que con tanta frecuencia vemos cruzar en él empleados ambulantes, el cartero, el afilador, el organillero. Castellanos continúa la revisión señalando lo que a su juicio es una larga etapa de silencio que las voces de Lázara Mendiu, Margarita Mondragón, María del Mar, etc. no pueden romper. Todos son tanteos sin originalidad y sin trascendencia. Para la autora de Balón Canán, las tendencias en que se dividía la poesía escrita por mujeres antes de la llegada de Urquiza y de ella misma, ¿no? y de su generación,
Era la sudamericana, que era la representada por Juana de Ibarburu y Elmira Agustini, y la doméstica, que es esta que les acabo de leer. Si bien su juicio de tomarse en cuenta, habría que considerar que este está limitado por su horizonte ideológico e histórico que desdeñaba tajantemente el asunto doméstico. Igual de importante y revelador es constatar que las opiniones de Castellanos contribuyeron en alguna medida a conformar este canon de la poesía escrita por mujeres en el siglo XX, pues los nombres de las poetas cuya obra le parece de poco interés poético son apenas conocidas entre lectores y críticos. La figura de esta escritora es representativa de la compleja relación entre las concreciones del canon y la poesía escrita por mujeres. Por un lado, dada la calidad poética de su obra, es reconocida por críticos como un punto de quiebre en la escritura femenina en México. Por otro lado, su labor crítica en torno a estas escritoras perfila la poesía grave de tema filosófico, cuidada formalmente como la vena validada para la poesía mexicana escrita por mujeres en el siglo XX. No ahondaré en la crítica que hace Castellanos de aquella poesía de la que se deslinda. En cambio, destaco las cualidades que para la chapaneca posee la obra de Urquiza y que la convierten en, como ella misma dice, piedra angular del movimiento poético mexicano de los años 40. Cito a Castellanos, ¿no? Refiriéndose a estas cualidades, se desconfiaba de los sentimientos y de los sentidos. Naturalmente se ensalzaba la inteligencia. Hallazgo de ciertos problemas religiosos y metafísicos que parecían exclusivamente reservados a la consideración del espíritu masculino. Castellanos escribía esta valoración de la poesía de Urquiza en 1957. Sus primeros poemarios, Trayectoria del polvo y Apuntes para una declaración de fe, se distinguen justo por el tratamiento filosófico inspirado en la lectura de Muerte sin fin, y de modo que podemos ver en estos apuntes sobre la poeta michoacana algunos guiños de lo que será su poética personal. Hacia el final del artículo, Castellanos emparenta la poesía de Concha con la violencia y patetismo de Gabriela de Desolación, la de Gabriela Mistral, aunque desde luego aquí hay mayor dominio técnico y más perfección formal, dice Castellanos. La chilena, quien en 1945 se había convertido en la primera latinoamericana en merecer el Premio Nobel de Literatura, se volvió un referente no solo para Castellanos, sino para otras de sus contemporáneas. Tal es el caso de Margarita Michelena, quien en un artículo ya de 1980 dice, cito, Gabriela es ya poeta como lo somos otras que, si no descendemos de la chilena por línea alguna, tenemos con ella en común muy agudamente el sentimiento del peso o de la ausencia de Dios. Con ella, aunque por nuestro propio lado, hemos liquidado esa durable poesía de las hembritas emotivas. Fin de cita. A partir de este rápido asomo podemos inferir algunos rasgos que tendría ese posible canon de la poesía escrita por mujeres. Primero, en el ámbito de la poética, una preferencia por los temas graves en detrimento de los asuntos domésticos y eróticos. Una insistencia en el pulimento formal en cuanto a las figuras referentes, la genealogía en la que se inscriben destacan a Concha Urquiza y Gabriela Mistral, mientras que otras autoras son descalificadas. Y bueno, aquí hice como una especie de síntesis de lo que podemos encontrar en estos dos artículos. Yo solo les he mencionado algunos aspectos, ¿no? Pero estos, digamos, serían tanto para Castellanos como para Bermúdez los criterios negativos, ¿no? Que tienen que ver con el descuido del lenguaje. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Lo que para Bermúdez es descuido del lenguaje no es otra cosa que el uso de la prosa poética en la narrativa, ¿no? Ahorita les voy a presentar justo un comentario al respecto, ¿no? Y ella lo llama prosa bárbara porque dice que así no es como se debe escribir una novela, ¿no? También señala defectos de la técnica como tesis frustrada, esto que les decía del subjetivismo y del narcisismo, es decir, que las obras hablen sobre la vida de una mujer, no necesariamente como autobiografía, ¿no? Sino solo que se dediquen a hablar de la vida de las mujeres, eso les parecía pues intrascendental, ¿no? Y en cuanto a la temática, esto, ¿no? Del sufrimiento fatal e ineludible para la mujer, y el tema del cuerpo femenino también es un tema que les parecía pues poco trascendente en ese momento. El contenido ajeno al medio y a nuestro pueblo, aquí hay que considerar que para 1950 pues todavía se estaba consolidando la modernidad de México, ¿no? Entonces era muy importante para ellas con esta idea de que la escritura y la mujer tuviera como
construcción de la modernidad. Por eso, pues llaman a los textos o al tono, como lo califican como rebeldía plañidera. Y bueno, en poesía, ya lo decía hace rato, ¿no? Lo que no estaban de acuerdo era con este tono doméstico y sudamericano, o el uso de las formas finiseculares. Y en cuanto a la praxis, digamos, de escritora, algo que, pues sí, que consideraban totalmente negativo era esta praxis de amas de casa que escribían en tiempos de ocio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ahora les voy a mostrar aquí, lo que para ellas era positivo es esta conciencia nacional, o sea, que los textos hablaran o dieran fe de una mujer situada en su patria y en su tiempo, lo que ellas llaman un lenguaje certero y vigoroso, ¿no? Este ensalzamiento de la inteligencia, que tiene que ver con este desconfiar de los sentimientos y de los sentidos, este pulir la forma, el abordaje de temas trascendentales como los religiosos, filosóficos, metafísicos. Esto también va a ser importante tanto para Castellanos como para Bermúdez. La formación humanística de las autoras era muy importante, es decir, que tuvieran conocimiento de clásicos grecolatinos, de clásicos españoles, de la Biblia, y vamos a ver adelante que esto era solo posible si tenías acceso a una educación universitaria, ¿no? Y no todas las escritoras en esa época tenían acceso a una educación universitaria, ¿no? O sea, había también como esa diferenciación. Y una última que se opone a esto de amas de casa que escribían en tiempos de ocio, pues es que fueran escritoras profesionales o lo más profesionales que pudieran, ¿no? Aquí es complejo porque ni Castellanos ni Bermúdez vivieron de su escritura propiamente, ¿no? Tenían que hacer otras cosas, pero fueron sí de las primeras que buscaban, digamos, en el periodismo esta manera de pues generar recursos económicos, ¿no? Y con las clases y todo. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar 3 casos, ¿no? De estas escritoras que fueron juzgadas negativamente tanto por Bermúdez como por Castellanos. Y un poco para que juzguemos, bueno, para que puedan ver ustedes también qué tipo de obra era la que ellas estaban leyendo y cómo yo creo que ahora tiene otra, con nuestro contexto, tiene una lectura totalmente distinta. Y bueno, entonces la primera de la que les voy a hablar se llama Olivia Zúñiga. Ella nació en Villa Purificación, Jalisco, en 1910 y su padre, Eugenio Zúñiga, falleció cuando ella tenía 2 o 3 años, razón por la cual quedó al cuidado de su tío materno, el presbítero Rafael Guillermo Correa, quien se encargó de su educación. Recordemos que en la primera década del siglo XX las opciones educativas para una mujer eran los institutos de educación femenina que en el marco del proyecto positivista buscaban brindar a las mujeres las herramientas para facilitar la vida de quienes estaban a su cuidado. Y la otra opción pues era justamente ser educada en casa, como le ocurrió a Olivia Zúñiga. Providencialmente, a instancias de Lázaro Cárdenas, quien sirvió junto a su padre, Zúñiga fue llegada a la Ciudad de México, lo cual significó una apertura cultural. Además de escritora, cuya formación fue autodidacta, estudió arte dramático con Sequizano. Amante Imaginado es su primer poemario publicado. Tiene otro poemario que se llama En los amantes y la noche, donde explora la relación entre poesía y escultura de Matías Gates. Tiene esta novela de la que vamos a hablar, El retrato de una niña triste, que con ella fue la primera persona en obtener el Premio Jalisco de Literatura de Narrativa. Y también en narrativa encontramos Entre el infierno y la luz y La muerte es una ciudad distinta, ¿no? O sea, hago como este recuento de su obra un poco para ver cómo sí la escritura ocupaba un lugar central en su vida, ¿no? Al hablar de Las manos de mamá, del retrato de una niña triste y de otras novelas similares, Bermúdez dice, cito: todas ellas relatan recuerdos de la infancia o de la juventud de una mujer y con excepción de la última se caracterizan por el lenguaje elaborado, con pretensiones de prosa poética que devienen relato oscuro e incompleto. Fin de cita. Y bueno, aquí les puse el comienzo de esta novela un poco para que aprecien el tipo de prosa, ¿no?, del que estaba hablando. Se los leo. Creo que nací suicida. Desde que tengo memoria, la ruindad de mi existencia me ha quitado el deseo de vivirla. Hoy misma, en espera de la vida o la muerte, prefiero esta última.
He venido hasta la clínica de los doctores Mayo en Rochester, Minnesota, en busca de un milagro, el milagro de renacer distinta. En espera de esto, que puede ser posible, me consume y me vence el ansia de acabar. He vivido odiando mi compañía. Si me preocupo tanto de mí misma es porque quisiera haber sido mejor, no haber sido como fui y sobre todo no seguir siendo como soy. Como esas conclusiones me llevan al deseo predominante de no ser para olvidarme de lo que quiero olvidar, que es mi vida misma, voy a relatarla desde que la recuerdo. Me formé sola y lo hice muy mal. Este es el arranque de la novela de Zúñiga y podemos ver que en efecto hay una suerte de prosa poética como acusa Bermúdez, pero no la convierte, a mi juicio, en un relato oscuro. A partir de aquí, la protagonista del retrato de una niña triste se remontará en el contexto de un tratamiento psiquiátrico a sus primeros años en un pueblo de Guadalajara, marcados por un lado por la muerte de su padre y por otro por el abandono de su madre, de quien se nos dice entre líneas se convierte en la amante de otro hombre, razón por la cual su tío presbítero decide educarla por su lado. Señalo esto, pues otra de las diatribas de Bermúdez contra esta novela es que no se explica por qué la niña no quiere a la madre. Sin embargo, en el relato hay varios momentos que dejan clara la tensión que se establece entre los dos sujetos. Le cito: la actitud que adoptaron contra mi madre me convirtió en una criatura temerosa, incomprensiva. Cierto es que sufría cuando la criticaban, pero también es verdad que hicieron de mí su peor enemiga. Fin de cita. Y bueno, con esto concluyo este ejemplo de Olivia Zúñiga, porque pues por razones de tiempo no puedo hablar más de ella, pero pues es una novela que yo creo que tendría mucha resonancia hoy en día, ¿no? por el tono que adopta. La siguiente autora de las que les quiero hablar es Armida de la Vara y Robles, quien nació en Opodepe, Sonora, y a los 23 años contaba con el título de normalista, otorgado por la Escuela Normal de la Universidad de Sonora. Esto es importante porque les decía que hay un juicio distinto cuando las autoras se formaron en una universidad, valga decir pues en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y otro distinto cuando hablaban de maestras que se habían formado en las normales, sobre todo si eran normales rurales, ¿no? Y bueno, no se diga de aquellas que fueron autodidactas, como el caso de Olivia Zúñiga. Bueno, Armida de la Vara también después se licenció en Letras Francesas por la UNAM. Tuvo mucho trabajo en cuanto a publicaciones como en El Matinal, Cauce, Guía, Fuensanta, Revista de la Universidad de México. Colaboró en la elaboración de libros de texto gratuitos y cofundó el Colegio de Michoacán. Y bueno, a la par de estas actividades, de la Vara escribió cuento, poesía y la novela La Creciente. Canto Rodado es su único libro de poesía y con él ganó a los 22 años el concurso de libros sonorense. Y sobre este libro les voy a hablar. La edición de Canto Rodado está dedicada a otra escritora sonorense, Enriqueta Parodi. Gracias al prólogo realizado por Alfonso Iberri, sabemos de otras tres autoras que, según su dicho, resplandecerían en las páginas de la historia literaria de Sonora si se escribiera, ataja el autor. Junto a Parodi menciona a Elena Montijo, Luz Aguilar Águila y la propia Armida de la Vara. Además de nombrarlas, Iberri les dedica un breve comentario. Sabemos que Elena Montijo aprendió francés de manera autodidacta y que tradujo una novela que le mereció buen recibimiento entre la crítica. Después, por alguna razón que no se indaga, pero probablemente relacionado con el clima patriarcal, se alejó del ámbito de las letras, al menos en el espacio público. Aquí voy a hacer una pequeña digresión para hablar de este prólogo del señor Alfonso Iberri. Sobre Enriqueta Parodi, maestra normalista en distintos pueblos de Sonora, dice Iberri: sobrepasa en fecundidad y agilidad mental a todos los escritores sonorenses. Esta escritora, a decir del prologuista, dirigía un centro cultural en Hermosillo y en años cercanos a la escritura de su texto introductorio había publicado un poemario del que, por desgracia, no da título. Por su parte, Luz Aguilar Águila había vivido en Cananea, una zona minera del estado norteño. Su poesía, nos cuenta Iberri, se centra en lo religioso. Iberri cita un poema de esta tercera poeta, o sea, de Luz Aguilar Águila, donde el tema guadalupano está presente como era común en su época, pero tiene un giro importante, se los voy a leer. No llores más, hermano, tu soberbia abatida. No añores del año
pasado la libertad perdida. Levanta esa cabeza cansada de sufrir. Eres grande, eres fuerte, tu estirpe es de realeza. De la miseria honda, de la oscura tristeza, una reina morena te vino a redimir. Si bien el mito guadalupano, con todo y su componente colonizador, está desarrollado en el resto de los alejandrinos, cabe destacar, como bien menciona Iberri, que el enunciatario del poema es el sujeto indígena, lo cual no era común en la poesía de la época. Esto es antes de 1940. Ciertamente el tono refleja la forma en que era concebido el indígena en los años 40, pero vale enfatizar su inclusión en tanto receptor del poema. Ahora bien, la estructura de raigambre modernista engarza con la tradición de la poesía religiosa, cristiana desde luego, destinada a formar parte del bagaje cultural de una mujer mexicana de principios del siglo XX. Es de destacar en esta poeta su pericia al imbricar una forma modernista con un tema religioso y un enunciatario anomalo. El prólogo de Iberri demuestra la posibilidad de hacer genealogías de poetas. Cabe resaltar la apertura mental del prologuista, que no vacila en considerar parte de la tradición literaria a mujeres desconocidas. Aquí acabo la digresión sobre el prólogo de Iberri y vuelvo a la poesía de Armida de la Vara, que uno de los aspectos más relevantes de su poesía es la inclusión de tópicos de orden vegetal y de la naturaleza. Aunque con intenciones distintas, se tratan de temas también encontrados en las vertientes ecopoéticas. Desde el título, que alude bien, explica Iberri, a la piedra que baja del cerro y que la corriente del río o del arroyo pulimenta, es decir, el canto rodado, se advierte la tendencia de emplear como metáfora del acto poético elementos naturales. En el poema Renuevo, del que les pongo solo un fragmento, leemos una suerte de arte poética. No te aflige el árbol que desnudo y seco desafía el crudo, riguroso invierno, que por cada hoja que prodiga el viento brotará un renuevo, que por cada queja, que por cada acento preñado de angustias, por cada silencio brotará a la vida otro canto nuevo. La comparación entre las ramas y los cantos alude a la poesía, y en ese sentido podemos ver que nos está hablando de cómo los poemas pasan por ese invierno para llegar a las páginas del libro. La relación establecida entre naturaleza, poeta y poesía queda mucho más clara en Sonora, un poema que, pese a llevar el título del estado natal de la Vara, trasciende el tono cívico asociado a estas composiciones, pues propone una encarnación entre el cuerpo tierra y el cuerpo organismo del sujeto enunciante del texto. Les leo también un fragmento. Yo soy de ese barro con llanto mezclado, de que tú estás hecha, tú me has modelado, arisca y rebelde, tranquila y serena. Tus mismos contrastes los llevo en el alma, borrasca en la cima y en los valles calma, rebelde en la lucha y tranquila en la pena. Como vemos, el tema de lo doméstico no ocupa el centro de estos poemas, por lo que juzgar toda la poesía de Armida de la Vara bajo ese matiz no es del todo acertado. Lo que sí es cierto, pues, es que está este tono, ¿no?, de las formas finiseculares, pero bueno, más allá de eso hay otros elementos. La última escritora de las que les quiero hablar es la Sara Meldiu, que pues fue una escritora originaria de aquí, de Papantla, Veracruz, y su nombre real, con su nombre de pila, era María de la Luz Lafarja de Cruz. Tuvo una formación también autodidacta y trabajó en la Secretaría de Educación Pública, así como en sindicatos de trabajadores de la educación. Publicó en espacios como el suplemento Sábado, en El Nacional, en Jalapa, Revista Jarocha y Revista Sociopolítica. Tiene muchísimos libros, aquí les puse solo algunos, la mayor parte de ellos son autoeditados, por lo tanto pues no tuvieron el mismo prestigio de recepción. O sea, todavía hoy en día que uno se autoedite un libro pues no es así como muy bien visto, ¿no? Pero yo creo que está peor. Entonces, no solo no tuvieron muy buen recibimiento, sino que por lo mismo son difíciles de encontrar porque no fueron conservados, ¿no? O sea, los pocos que hay, que he encontrado, pues están ahí en la Biblioteca Nacional, pero tampoco son muchos, ¿no? Y bueno, uno de los que sí encontré es este del que les voy a hablar, que se llama Columpio, Letras para Niños, de 1952. Es una obra de 170 páginas donde encontramos uno de los primeros intentos por acercar la poesía al público infantil con poemas hechos expresamente para ellos. El poemario comienza con una dedicatoria.
cito, para todos los niños porque significan una clara y grande esperanza. Este paratexto nos muestra la intencionalidad de la poeta con respecto a su propio libro. La edición es muy sencilla, no cuenta con dibujos ni viñetas y, les decía, fue patrocinada por la autora. Este rasgo nos permite ver, por un lado, que la poesía para niños no era un atractivo editorial en la época de los 50, además de que era muy común que las autoras se autoeditaran en esa época, ¿no? Cabe decir que la obra de la Sara Merdiu es poco conocida en la literatura contemporánea y una de las razones es porque sus libros no son accesibles para el público, pues fueron, como les decía, ediciones de escaso tiraje y sin reimpresiones. Les voy a leer ahí está. El comienzo de este libro, el primer poema, que se llama justamente Columpio, y me parece interesante porque vamos a ver cuál es su idea de lo que era la poesía para niños, ¿no? Dice: he de mecerte, mi niño, sobre todos los rumbos del mundo, abordando los vientos y el mar. Tu columpio es la luna que nace como gran arracada de plata y cuelga en el cielo y se mece de allá para acá, de aquí para allá. Es interesante la equilibrada mezcla de decasílabos, octosílabos y hexasílabos, la cual mantendrá a lo largo de la composición. Este vaivén métrico recuerda sin duda el movimiento pendular del columpio. Estos primeros versos dan cuenta de una intencionalidad de cuidado y diversión. El poema invita al pequeño lector a mecerse en los poemas. Los siguientes versos incorporan un aspecto cívico ligado a la dedicatoria, donde se iguala al niño con la esperanza. Ciudadano del mundo, invita a todos los niños que vengan también. Aquí está tu columpio de plata, aquí está tu mañana y tu fe, y las manos de todos se estrechen en torno del bien. Desde el comienzo se advierte el interés de la poeta por inculcar al niño una suerte de conciencia social. En Columpio, esto tiene que ver con el ideal de la paz. Resulta interesante que Merdiu llame al niño ciudadano, cuando para 1952, que fue cuando se publicó este libro, ni siquiera las mujeres en México eran ciudadanas plenas, pues no tenían derecho a votar ni ser votadas. De ahí que esta forma de nombrar al niño tiene que ver con la esperanza y con su labor pedagógica. Ahora bien, he presentado esta lectura de Bermúdez y Castellanos para poder ver cómo era el tipo de escritora que se perfilaba en la época desde su práctica misma. Ambas buscaron dialogar y entrar en el canon. La que más éxito tuvo en ello fue la chapaneca. Los juicios de ambas, como he dicho con antelación, estuvieron atravesados por su contexto histórico, en el cual era impensable considerar literario los asuntos domésticos o poético la poesía para niños. En la actualidad, esta categoría ocupa buena parte de las preocupaciones y de los libros publicados, ¿no? Entonces aquí retomo estos rasgos que les había compartido hace rato, ¿no? De lo que consideraban negativos, y no sé si se ve, pero puse en negritas algunos aspectos que son los que creo que hoy en día tienen sentido tanto para la escritura como para nuestras prácticas lectoras, ¿no? Bueno, acá lo puse ya más claramente. O sea, lo que ellas llamaban o entendían como prosa poética, en buena medida es lo que hoy se entiende por hibridación, ¿no? En la crítica, incluso en la crítica impresionista. Esto del subjetivismo y el narcisismo, pues es lo que hoy en día se entiende por autoficción, ¿no? Y que es, pues básicamente una de las tendencias más importantes en la escritura actual. En cuanto a la temática, en esa época, pues el tema del cuerpo femenino, así, no solo desde el punto de vista erótico, sino desde cualquier punto de vista, no era como tan bien visto, y hoy en día sí ocupa como uno de los principales intereses, ¿no? Igual el asunto doméstico, ¿no? Hoy en día podemos, somos testigos, escuchas de cómo se reivindica el trabajo doméstico, no solo en la literatura, sino también en la política, y cómo en esa época, pues más bien había que ocultar, ¿no? Que te dedicabas al asunto doméstico, como si fuera posible. Y luego, un quinto aspecto, pues es el que tiene que ver con la praxis ya de las escritoras mismas, ¿no? Si bien antes, como veíamos con Castellanos y con Bermúdez, el hecho de ser ama de casa no era como un asunto, digamos, que tuviera estatus, ¿no? El día de hoy se reivindica, ¿no? Desde la escritura estas labores, ¿no? Tanto de cuidado como de crianza, ¿no? No me quise meter en el tema de la maternidad porque sería otro tema. Y entonces a esto es a lo que yo llamo los puentes, ¿no?
cómo estos elementos que fueron excluidos en un momento para, pues sí, para dar paso a una figura de escritura profesional, ¿no? que fue la que se perfiló en los 50 con la labor de Castellanos, de Arredondo, de Elena Garro, de la misma Bermúdez. Pues eso, como les decía al principio, ¿no? Sirvió también para excluir a un número importante de escritoras que tenían otra práctica, que tenían otra formación, que tenían otros intereses. Y bueno, hoy nosotros, ahora después de más de 50 años, pues podemos leerlas de otra manera. Entonces, ya leo lo último, ¿no? No menos importante es el cuestionamiento que hacen de la figura ama de casa escritora, pues en su época veían con desdén a las mujeres que se dedicaban al hogar, sin parar mientes en que muchas veces no era una decisión personal. Tampoco hay que olvidar, también hay que decir que tanto Castellanos como Bermúdez dirigían mucho de su crítica a las mujeres de clase media, ¿no? O sea, su horizonte era solo la clase media, no pensaban en escritoras pues como Lázara Mendiú, ¿no? Que venían de contextos populares, ¿no? Tampoco hay que olvidar que la consigna lo personal es político todavía no formaba parte de los argumentos esgrimidos para poner en el centro aquellas cosas consideradas parte de la intimidad. En suma, gracias a Bermúdez, Castellanos y muchas más fue posible abrir un espacio para las mujeres en la literatura. En este proceso muchas otras escritoras fueron marginadas. Ahora nosotras con la distancia podemos volver a esas otras escritoras y leerlas con otros ojos y encontrar los puentes que nos unen a ellas. Desde luego este ejercicio también entraña una invitación a reflexionar sobre cómo estamos leyendo nosotras ahora a nuestras contemporáneas y a reflexionar sobre cómo nuestras lecturas pueden ser también mecanismos de exclusión de otras literaturas o de otras escritoras. Pero bueno, ese es un tema para otro momento, ¿verdad? Les agradezco pues mucho su escucha y bueno, pues supongo que habrá preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Diana. Me hiciste recordar, mis estudiantes padecieron hace poco la lectura de una carta de Altamirano que se titula Carta a una poetisa y que es un texto excelente porque es un acercamiento a la crítica literaria, aunque no existe todavía como tal, pero la actitud de Altamirano es una actitud interesante porque es respetuoso, pero está estableciendo el canon que tiene que seguir la poetisa. No sabemos si existió o no la poetisa, pero si se la inventó Altamirano, es un documento bien interesante porque siempre las bases de los criterios con los cuales se puede aceptar que una mujer escriba poesía. Y lo que nos acabas de demostrar es precisamente a mujeres estableciendo una serie de formulaciones que se convierten en criterios. Y estaba recordando un poema que me gusta mucho de Rosario Castellanos, que se titula Autorretrato, que es exactamente la postura de ella frente a ser mujer y atender asuntos domésticos, pero al mismo tiempo ser académica y enfrentar críticas por una cosa y por otra. Y otro asunto que estaba recordando es, con estos criterios y estos señalamientos, cuando yo estudié la secundaria, había hace mucho tiempo, existía un cómic, una historieta que venía de Estados Unidos, pero que a mí siempre me llamó la atención porque siempre había un rostro de mujer en primer plano, con unas lágrimas enormes que le cubrían el rostro, y al fondo siempre había un tipo que le daba su saco al hombro, volteando y abrazando a otra mujer. La revista se llamaba Susi, Secretos del Corazón, y estableció un canon de la emotividad. Y lo estaba recordando por estas afirmaciones de negritas, emotivas y rebeldía plañidera, porque crearon estereotipos. Entonces, el concepto de amor tenía que ser así, y las chicas se lo creían. Entonces, en ese sentido, el trabajo es esclarecedor de varios rumbos en los cuales se puede reformular
este conocimiento. Así que muchas gracias, pero ya hablé demasiado y yo espero que ustedes se interesen en hacer algunas preguntas a Diana. Así que abrimos el espacio. Bueno, yo te quiero agradecer la conferencia y el haber dado este listado de autoras poco conocidas. Y en ese sentido te quisiera preguntar si tu proyecto va a tener varias salidas. ¿Has considerado varias salidas? Por ejemplo, aparte me imagino de escribir un largo ensayo, harás un repositorio donde le des espacio a estas autoras. ¿Estás pensando en hacer antologías? ¿O cómo tienes pensado recuperar todo este material y ponerlo a disposición de las nuevas generaciones, que son los que vienen empujando la recuperación de este patrimonio cultural que tenemos de manera marginal en la academia, ¿no? Sí, pues sí, así de pensarlo, pues sí fue pensado, ¿no? Pero la cuestión es que todas estas que les presenté son en su mayoría narradoras, ¿no? Yo ahora estoy trabajando más con poesía, y en poesía también encontré una lista similar a propósito de una investigación que se estaba haciendo en los archivos de Amalio Castilla de Ledón, que fue una de las principales impulsoras, ¿no?, del voto femenino en México, porque estaba trabajando lo del voto femenino. Y ella también tenía en su lista a 39 escritoras, ¿no? Entonces, o sea, lo primero es que de estas escritoras no estoy segura de cuántas se haya conservado obra, ¿no? Eso es lo primero, porque no todas tienen o tuvieron como esa, pues sí, ese privilegio, ¿no? Es que yo ahí veo un problema, ¿no? Porque dada el sesgo machista con que se leían, ¿cómo creer lo que dicen de la obra si no tenemos la obra? Sí, ese es el tema. Por eso lo primero sería identificar si es que existen en archivos, ¿no?, o sea, en la biblioteca o en alguna de las bibliotecas o en archivos privados, esas obras, ¿no?, para poder leerlas y en efecto hacer una lectura desde otro contexto, ¿no? Eso sería lo primero. Yo di un curso hace poquito que se llama Autoras Encontradas, en donde solo hablo de 8 autoras, ¿no? Una de ellas es Olivia Zúñiga, y otras 7, ¿no?, que no presenté aquí. De ellas sí he encontrado material, ¿no?, en la Biblioteca Nacional, y lo que hice pues fue justamente escanear esos materiales, convertirlos en PDF, ¿no?, y pasárselos a mis alumnas, ¿no?, porque de otra manera pues no tenían acceso a ello, ¿no? Entonces ese es como un principio, ¿no? Pero lo primero pues es investigar si existe esa obra, ¿no?, y si es legible, y bueno, y ya hacer como otro trabajo de crítica, ¿no? Y la otra cosa es una curiosidad, dado que te dedicas a la poesía. ¿Tú tendrás el dato de cuándo fue que se sacudieron la etiqueta de poetisa y tuvieron derecho a llamarse poetas? Esa es una discusión abierta. En realidad nunca ha habido como un momento en que digas, ay, ya no se van a llamar poetisas, ¿no? De hecho hay un prólogo de José Emilio Pacheco sobre una autora que se llama Esperanza Zambrano de Guanajuato, en donde él la llama poetisa. Hay que decirlo que no en un sentido peyorativo, ¿no? Tanto Pacheco como Alfonso Reyes utilizaban el término de poetisa sin un marcaje peyorativo, ¿no?, sino solo descriptivo. Entonces, Pacheco pues es más o menos reciente, ¿no? En realidad es un tema que todavía sigue abierto, ¿no? También hice un artículo sobre eso, sobre el uso de poeta y poetisa, a propósito también de un artículo que salió en un periódico de Colombia hace pocos años, como en el 2012, donde alguien llamaba a reutilizar el término poetisa, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo una discusión abierta, no hay como... Gracias.
Felicidades, gracias por la presentación que nos has dado. Me parece en principio muy valiosa la organización y la forma en que vas estableciendo las categorías, que después ya más fuertes, de cómo se leyeron las escritoras alrededor de los años 50 y cómo ahora esas mismas categorías nos sirven para reconocerlas y reivindicarlas. Y estaba pensando en cómo en estos giros de la historiografía literaria y de la crítica, porque a finales del siglo XIX José María Vigil utiliza exactamente esos términos que tú estás señalando como aspectos a valorar en la obra de las poetisas, y justamente lo que debería de tener una poeta como Esther Tapia de Castellanos para poder ser considerada la poeta nacional, ¿no? O la poetisa nacional en términos de la época. Entonces justo estaba pensando en que estas categorías o estos elementos están constantemente moviéndose según la época, la actitud crítica o la postura que podamos tener, porque justo algo que se le reconocía como muy valioso a Esther Tapia de Castellanos era que fuera subjetivista, narcisista, que exaltara valores domésticos y que además tuviera una actitud didáctica hacia la feminidad. Sí, gracias Diana por la mención de Vigil, porque también está este texto de Juan Bautista Delgado, ¿no? En su discurso de ingreso a la academia en 1919, si no me equivoco, y él también justamente retoma particularmente el tema del cuerpo, ¿no? Como, y desde el punto de vista erótico, para señalar como eso es uno de los elementos que la poesía femenina le está dando a la literatura en general, ¿no? Entonces sí hay como siempre este diálogo y pues una contrarrespuesta, ¿no? De alguna manera que se va alternando conforme pasan los años. Justo lo que quería preguntar, que se me olvidó, era si Castellanos y Bermúdez están respondiendo de alguna manera, o sea, que tienen una actitud contestataria justamente a este discurso positivista con el que se empieza a organizar y catalogar la obra de las mujeres a finales del siglo XIX, principios del XX, o están respondiendo quizás a otra cosa. De Bermúdez está respondiendo a este artículo que fue publicado en esta revista francesa, ¿no? Y Castellanos, yo creo que sobre todo en estos años, ¿no? hasta principios de los 60, está respondiendo, creo yo, a un artículo que publicó González Casanova en otra revista de Limba, en donde justo él la sitúa como seguidora de Delmira Agustine y de Juana de Ibarburu, ¿no? Y para mal, ¿no? Porque dice como que aquí en México hay unas seguidoras, pero como llenas de retórica y que no sé qué, ¿no? O sea, como que ni siquiera, o sea, como que esa poesía ya estaba mal para él y la que están haciendo en México, pues peor. Entonces yo creo que ahí Castellanos está respondiendo a esas críticas, ¿no? Tanto, bueno, de González Casanova. Gracias. Pues también enhorabuena y gracias por la charla, Diana. Pensaba en dos cosas a partir de esto que preguntaba la otra Diana ahorita sobre la manera de escribir. Me llama la atención que hay también, además de que son respuestas evidentes a textos específicos, que hay una tendencia identificable en cierto ensayo escrito por mujeres a la recapitulación de otras escritoras. Pienso particularmente en un ensayo, en un discurso que pronuncia Clorinda Mato de Torner en Buenos Aires, creo, en donde dice, bueno, yo voy a hablar de otras escritoras y voy a hacer el recuento de todas las escritoras que nos precedieron y quiénes son y qué han escrito, pero la mayoría son muy poco conocidas, ¿no? Y creo que Mary Louise Pratt tiene un ensayo muy bonito a partir de un par de discursos de Silvina Ocampo, en donde habla de esta tendencia, donde habla de la tendencia genealógica de la escritura, del ensayismo particularmente escrito por mujeres. Pero a lo que iba y en lo que estaba pensando ahora en tu presentación era de qué manera todas estas escritoras, si bien ahorita permanecen olvidadas, permanecen en el margen, en el momento participaban de alguna manera dentro de los campos literarios regionales o nacionales, recibían premios, participaban en las universidades, en las escuelas, en los impulsos educativos, tenían amigos, parejas, etcétera, que participaban
del medio literario. Entonces, ¿hasta qué punto había una tensión en esta, si es posible rastrearlo, si tú lo has identificado, una especie de tensión en el campo literario, en la convivencia de mujeres que están escribiendo constantemente y cuyas obras en algún punto son leídas, pero que no pasan cierta barda a partir de la cual ya van a dejar de ser leídas, porque están participando de algún modo en el medio literario, pero no pasan después. Si en el medio se puede ver esa tensión, o si de plano estaban completamente borradas de las reseñas también, del pensamiento, ¿cómo es que están apareciendo? Sí, eso es interesante porque ya ahora no hablé de ello, pero sí, varias de estos libros, sobre todo el de Olivia Zúñiga, que fue ganador de este premio de literatura, pues tuvo reseñas, ¿no? En el jurado del premio de literatura estaba González Martínez, estaba Agustín Yáñez y ahora mismo no recuerdo al otro más, pero bueno, otro de sus libros fue publicado en esta colección de Los Presentes de Juan José Arriola, ¿no? Entonces eso habla como mucho de los círculos en los que se movía, ¿no? Y sin embargo, pero por ejemplo no hay reseñas de autoras, ¿no? de esa novela en particular, ¿no? Entonces es otra tarea, ¿no? En la que todavía no ahondo con todas las escritoras, ¿no? Pero sí se advierte como esta tensión por un lado, ¿no? También se advierte que en buena medida la posibilidad, ¿no? O permanencia, ¿no? En el canon tiene que ver con una capacidad no solo de la obra literaria, sino de la escritora como figura pública para poder dialogar con el canon, ¿no? Ahí por eso hago hincapié en que muchas de las escritoras que sí tuvieron esa capacidad de dialogar con el canon también era porque estaban en buena medida formadas en la universidad, ¿no? Eso creo que es un rasgo importante, ¿no? Hasta donde puedo ver, porque siempre que encuentro a estas escritoras que no son tan conocidas, comparten o bien el hecho de que eran normalistas y en México pues hubo toda una etiqueta, ¿no? También como lo llama Joanna Rus, ¿no? De categorizar a estas autoras solo como maestras o maestritas o normalistas, ¿no? Que bueno, hasta la fecha, ¿no? Todavía. Y en oposición a universitarias, ¿no? O a profesoras, como fue en el caso de Castellanos sobre todo. Y no se diga cuando son autodidactas, ¿no? Ahí es todavía como un escalafón más abajo. Entonces creo que eso también es importante. Seguramente hay otros elementos, ¿no? Pero que creo que también, o sea, lo que quiero decir es que mucho de lo que ayuda, ¿no? En esta permanencia en el canon tiene que ver con la capacidad de la figura pública de una escritora para dialogar con el canon, ¿no? Y ese canon en la época de los 50 pues estaba totalmente atravesado por un discurso patriarcal, ¿no? Por una serie de, la mayor parte, ¿no? de quienes figuraban en ese canon y que construían, ¿no? En buena medida estas tensiones, pues eran escritores varones, ¿no? Además con un interés también, pues muchos de ellos inscritos, ¿no? En lo que estaba pues ya siendo, ¿no? La hegemonía priista, ¿no? Que iba a durar hasta hace poquito. Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no? Y bueno, Castellanos pues ya después fue embajadora, ¿no? En Israel, aunque inicialmente colaboraba con el PAN, en la revista del PAN, después transitó hasta que colaboró en esta administración, ¿no? de Echeverría. ¿Alguna otra participación? Pues Diana Leticia del Ángel Rodríguez, a nombre de la Facultad de Letras Españolas, vamos a entregar este documento. Dice: constancia a Diana Leticia del Ángel Ramírez por su participación como conferencista magistral de las segundas jornadas Leyéndonos a nosotros mismos, con la charla titulada Genealogía Femenina, un cuento entre escritoras de 1940 a la actualidad, impartida el 6 de junio de 2024 en la ciudad de Tlapa, Veracruz.
firma el maestro Juan Pablo Rojas, director de la facultad, y la licenciada Ingrid Itzel González Vidas, que estaría también de nuestra facultad, y que lo entregamos con mucho cariño y admiración. Muchas gracias. Presente. Bien, pues les invitamos a continuar con nosotros en el programa que participan Norma